Un saludo, estimados estudiantes, y para todos aquellos que estén visualizando el video. En esta ocasión voy a hacer una breve exposición de ideas que ya he hecho sobre lo que es el tema ideología y cuáles pueden ser algunos conceptos. Comencemos. Uno de los que propone conceptos sobre la ideología es Wilfredo Pareto. Para este sociólogo, la ideología es una doctrina sistemática, pero no es científica. Esto significa que no describe objetivamente la realidad social, sino que simple y sencillamente le sirve a la ser humano para que le sea una guía de normas encaminadas a tomar acción. Entonces, desde este punto de vista de Pareto, la ideología no tiene nada que ver con la ciencia y solo sirve para orientar, por decir un ejemplo, la conducta humana. También tenemos el concepto de ideología para Karl Mannheim. Este sociólogo trata sistemáticamente el problema de las ideologías como reflejos de alguna situación social que se ocultan y se revelan a la vez. Él distingue entre ideología parcial, que tiene una raíz psicológica. Él menciona que en este caso la ideología parcial es cuando estamos tratando de comprender desde un punto de vista muy individual y psicológico el punto de vista de otra persona que se nos eh, dirige a nosotros o que en todo caso estamos estudiando. Y es cuando pensamos si eso que nos dice la otra persona puede ser verdadero, falso, en fin, científico o no científico. Y la ideología total, que tiene una raíz social, esta viene propuesta desde las clases dominantes, es decir, desde las diversas estructuras como se nos inculca algún tipo de ideología. Esta puede ser de diversas formas, ¿verdad? Política, religiosa, cultural, estética, en fin. Otro que aborda también el problema de la ideología es el filósofo Jean-Paul Sartre. Él llama ideólogos a los filósofos que no son creadores de alguna filosofía, y para él solo los filósofos como Descartes, Locke, Hegel, Karl Marx, son los que han edificado filosofías que se han convertido en mundos en el sentido de cómo han cambiado el pensamiento humano y desde ese planteamiento han cambiado a la misma sociedad. Entonces, para él, estos filósofos sí han producido un pensamiento que se ha convertido en una palabra clave para él, que es la praxis, es decir, la práctica de sus ideas y cómo éstas han transformado y cambiado a la misma sociedad. También tenemos las tradiciones en el pensamiento del mismo Hegel, Marx y Lukács. Hay una tradición de pensamiento en base a estas ideas que trata la ideología eh, menos epistemológica que sociológica y se han interesado más por la función que cumplen las ideas dentro de la vida social, que por sí tienen una existencia de realidad o de irrealidad. Para una de estas tradiciones, simple y sencillamente, la ideología cumple una función y es una función social. Y desde este punto de vista es un enfoque más sociológico, ¿verdad? Que epistemológico, que es tratar de ver la eh, validez científica de esa ideología. La otra corriente o tradición, que es sobre todo fundamentada en los pensamientos de Carlos Marx, tiene que ver con si las ideas que se proponen por una ideología pueden ser verdaderas o falsas. Y para esta tradición, la noción de ideología puede ser ilusión, distorsión, mistificación o alienación, como las que proponía Carlos Marx, ya sea alienación social, alienación económica, alienación política o la misma alienación
filosófica. Esto lo veremos al final de la exposición de ideas, cómo plantea Carlos Marx la ideología. También tenemos la propuesta que hace el filósofo alemán Heidegger sobre la ideología. Él y para otras personas admiten que no puede haber ideas sin que no existan algunas ya preconcebidas. Heidegger las denomina precomprensiones, que para él no podríamos identificar una cuestión o situación y menos formular un juicio si no tendemos antes una precomprensión de la realidad o de lo que vamos a emitir un juicio. Entonces, para este filósofo, no hay nada semejante a un pensamiento que no tenga presuposiciones. Y en ese sentido, eh, puede decirse que todo nuestro pensamiento es ideológico. También tenemos la propuesta que hacen Alvin Goldnet y Edward Charles. Eh, ellos dos hablan de una manera peyorativa por mencionar el concepto de filosofía. Alvin Goldnet propone que la ideología es un ámbito exaltado de la conciencia, es doctrinaria, es dogmática, es apasionada, es deshumanizada, es falsa, es irracional y por supuesto extremista. Entonces, para Alvin Goldnet, la ideología es totalmente aberrante. Edward Childs menciona que las ideologías son formaciones explícitas, cerradas, resistentes a innovaciones, promulgadas con gran afectividad y requieren toda la total adhesión de sus seguidores. Es decir, que las ideologías crean seguidores que deben de adherirse totalmente y desde este punto de vista entenderíamos que la comprende como una situación sesgada de parte de los seguidores al cegarse y cerrarse totalmente a el planteamiento de alguna ideología política, religiosa, económica, filosófica. También tenemos, por otro lado, el planteamiento que hace John Thompson. Para él, la ideología es estudiar las formas en que el significado o la significación sirve para sustentar relaciones de dominio. Es decir, él ve la ideología desde un punto de vista semántico-lingüístico, ¿no? Es decir, qué significado puede tener para la persona que promulga esa ideología y qué significación puede tener a su vez para aquella persona que recibe ese adoctrinamiento. Y todo esto está sustentado para John Thompson en las relaciones de dominación, un poco similar al planteamiento que veremos más adelante que propone Michel Foucault. También tenemos a Kenneth Minogue. Él menciona que las ideologías se pueden especificar en términos de hostilidad común a la modernidad. Para él, la ideología se opone a la modernidad, al liberalismo en las políticas, al mismo individualismo. Estamos hablando básicamente quizás liberalismo económico, a las prácticas morales y sobre todo al mercado en la economía. Por otra parte, tenemos también la propuesta que hace de ideología Martín Seligger. Él va a definir la ideología como el conjunto de ideas por las que los hombres proponen, explican y justifican fines, significados de una acción social organizada y específicamente de una acción política. Cuando él propone dicho concepto, lo hace independientemente si esa acción social va en relación a la política, ya sea para la preservación de un gobierno, de un establishment, de una ideología política, o trata de enmendar a un gobierno, trata de enmendar una ideología, trata de enmendar un poder dominante político, o por el contrario trata de desplazarlo, trata de construir un nuevo orden social dado. En este caso puede ser que sea una propuesta de acción social organizada, ya sea
revolucionaria para transformar un orden establecido, o ya sea una acción social organizada conservadora que sea para mantener y preservar un orden político establecido. Y tenemos entonces por otro lado el planteamiento de Michel Foucault. Para él, desde el análisis que hiciera del poder, que él lo ve como algo que no es limitado a los ejércitos y parlamentos, sino más bien es una red de fuerzas convergentes, penetrables e intangibles que se entrelazan con nuestros más ligeros gestos y nuestras manifestaciones más íntimas. Él entiende que el poder no es algo limitado a los ejércitos y por lo tanto, desde ese punto de vista, él va a comprender que la ideología es sobre todo discurso. Él entiende que eh, la idea general de un fragmento de lenguaje puede ser ideológico en un contexto y no en otro. Un ejemplo, una conversación común que tenga una pareja de esposos a la hora de la cena, del desayuno, del almuerzo, no podríamos pensar que tiene que ver con algún tipo de ideología. Si se está tomando en cuenta, por ejemplo, la elección de la comida, o la delegación de tareas. Esa conversación eh, no podría tener relación con la ideología. Ahora bien, si los esposos están hablando, si el hombre es más fuerte que la mujer, que si la mujer es más débil que el hombre, entonces eso tendría que volverse ideológico. Entonces, así comprendemos que desde Foucault hay ciertas conversaciones que no tienen nada que ver con la ideología o ciertos discursos que, dependiendo de quién los pronuncie y en qué contexto, es que se vuelven realmente ideológicos. Entonces, la ideología para él, aparte que es discurso, es una manifestación con su contexto social. Una manera de plantear esta cuestión es sugerir que la ideología es un asunto de discursos más que de lenguajes. ¿Cuál es el planteamiento que tiene Carlos Marx, que era un filósofo, economista, historiador, ensayista, periodista, entre otras vocaciones que tuvo? Para él, dependiendo también de qué obra se lea, puede tener una función negativa. La ideología, en el contexto general del quehacer político social del ser humano, se puede entender como una falsa conciencia, que no permite ver a las personas las cosas tal cual como son en la realidad objetiva, o que desvirtúan la realidad en el mismo sentido del mito platónico sobre la caverna. Entonces, para Carlos Marx, la ideología, tomando en cuenta la obra que se aborde, puede tener diferentes matices. Puede ser un determinado estilo de pensar, que hay que liberarse de esas quimeras mentales, ideas y dogmas. Puede ser también un instrumento de dominación de las clases dominantes. Puede ser una idealización de las relaciones materiales dominantes, o también puede entenderse como una forma de conciencia invertida o falsa conciencia que se opone al conocimiento científico. Y alguien que le hace revisión a este planteamiento de Carlos Marx es el neomarxista Althusser. Althusser afirma que la ideología no es solamente falsa conciencia o enajenación del sujeto social, sino que la ideología es inherente al sujeto. Entonces él entiende que el sujeto humano, cualquiera este que sea, no puede desarrollar una práctica concreta si no es a través de una ideología. En ese sentido, Althusser entiende al hombre como un animal ideológico como excelencia. Así como dijo el mismo Aristóteles que el hombre era un animal político, a su vez Althusser dice que el hombre es un animal ideológico. Entonces él propone dos tesis para entender a la ideología, una tesis negativa y una tesis positiva. Veamos de qué se trata.
Para Althusser, la tesis negativa de la ideología, él, haciendo un aporte a la idea de falsa conciencia que tiene Carlos Marx de la ideología en sus primeras obras, como lo era la ideología alemana, él señala que la ideología no son las condiciones reales, el mundo real, lo que los hombres se representan en la ideología, sino que ante todo lo que representan es su relación con esas condiciones de existencia. Entonces, desde este punto de vista de la ideología como tesis negativa, es una relación del ser humano con las relaciones de existencia en la que les toca desenvolverse o ser un ser productivo. Aparte de esto, también se entiende que en la tesis negativa, la ideología representa una relación imaginaria que puede tener cualquier individuo con las relaciones de producción y con las que éstas se derivan. Por otra parte, vamos a entender a la tesis positiva como que la ideología en la realidad al final tiene una existencia material. Para Althusser, las ideologías solo existen y se desarrollan a través de aparatos ideológicos, como puede ser la familia, como puede ser el Estado y sus instituciones, sus leyes, sus normas, como pueden ser los medios de comunicación, como pueden ser las instituciones de educación, las diversas religiones, en fin, todos esos son aparatos ideológicos que tienen una existencia material donde se ven manifestadas las ideologías. Entonces, él entiende que son aparatos de existencia material en la sociedad y en ellos se inscriben prácticas materiales que son reguladas casi siempre por un ritual. Ese ritual son prácticas que se dan en actos materiales de un sujeto que actúa en plena conciencia de su creencia, y así entenderíamos que para Althusser, desde este punto de vista, esta tesis de la ideología no es negativa porque no está hablando que la ideología sea una falsa conciencia, está hablando de que es una práctica material y que la ideología tiene una existencia material más que imaginaria. Aparte de esto, también el aporte de Althusser son dos proposiciones importantes para terminar de comprender este concepto de ideología. Toda práctica tiene un lugar por una ideología en una sociedad y bajo una ideología determinada. Y toda ideología es realizada por un sujeto y es para otros sujetos. Y bien, así es como hemos llegado a una breve exposición de ideas sobre lo que se puede entender del concepto de ideología, y como vemos es muy polisémico y dependiendo del autor y desde el enfoque que se realice puede tener un sentido peyorativo, positivo, científico, falso y sobre todo crítico. Espero que la exposición de ideas les ayude a comprender mejor y a analizar mm, lo que es el tema de la ideología y sus diferentes conceptos. Gracias por su atención prestada.